sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Una pregunta, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y aquí viene la clave, hermanos, como Él quiso. Tú y yo tenemos una misión que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y la misión no te la pones tú, no te la pone el pastor. La misión te la pone el mismo Dios. Dios te puso en el cuerpo de Cristo y Dios te dio algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Y para Dios lo mismo es lo que le dio a la oreja como lo que le dio al pie o a la boca. Pero es necesario no caer en esta ociosidad espiritual. ¿Cómo podemos alentarnos si no estamos haciendo absolutamente nada en el cuerpo de Cristo? Con las mismas palabras que escribió el apóstol Pablo. Dios te puso donde Él quiso. Y si Dios te puso en esta iglesia es porque tienes una función que hacer. Si Dios nos ha quitado la vida es porque tenemos algo que hacer todavía. Y no es el ver a mis hijos crecer, o no es ver a mis hijos graduarse. Hemos sido comprados con algo eterno y tenemos que estar viviendo para la eternidad. El verso 19, porque si todos fuéramos unos miembros, ¿dónde estaría el cuerpo, hermano? No existiría el cuerpo. Si todos fuéramos predicadores, no existiría el cuerpo de Cristo. Si todos fuéramos profetas, no existiría el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tan diverso que cada uno tiene una función que hacer y una función que cumplir. El verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Fíjese lo que dice el verso 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice, hermanos? Son los más necesarios. Hermanos, ¿cuántas veces tú te has sentido que no encajas en lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo? Cuando fuimos a Mochis, que los hermanos se reunieron allí afuera del Seguro Social, empezaron a cantar, empezaron a leer la Biblia, ellos solos. Y luego me dijeron, pues hermano, predica, porque nosotros no sabemos hacerlo. Y prediqué 2 veces. Y me dijo un joven que estaba a un lado de mí, que me tiene un poco de confianza, me dijo, oye, si sabe, se está grabando. Bueno, no voy a decir su nombre. Pues. Me dijo, ¿y ahora qué? Me dice, ándale, dile a los hermanos que vayan y le digan a las personas que se arrepientan. Vayan y que les prediquen a ellos y que entreguen los folletos y que hagan y hagan. Y yo lo único le dije, espérame, ten paciencia. Hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes que hacer. A la verdad, a lo mejor no todos son predicadores, pero todos podemos alabar a Dios en medio de una guitarra. O todos podemos repartir un tratado. Pero no debemos de sentirnos excluidos. Somos una iglesia pequeña, pero en las iglesias grandes, donde tienen supuestamente grandes ministerios, hermanos, se pelean carnalmente por estar en esos ministerios. Se pelean carnalmente por estar en el ministerio de la música y ser el artista de la iglesia por la semana. O se pelean en la iglesia por ser el más grande predicador y ser el que tiene más dinero. O el que junta más dinero, el que convierte a más personas. Hermanos, pero todos los que somos parte del cuerpo de Cristo tenemos una función. Y si la función es pequeña, para Dios es valiosa. Y si la función es grande, también es valiosa. Así que, ¿cómo podemos alentar a las personas que tenemos o que están en una ociosidad espiritual? Recordarles que somos del mismo cuerpo y que los necesitamos uno a uno.
Verso 10 del libro de capítulo 2 de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12, perdón. Segunda de Samuel capítulo 12, después de que David hace lo que hizo. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 1 dice: Jehová habló a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo en su boca y bebiendo en su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: hermanos, cuando caemos en una sociedad espiritual y andamos en pecado, lo mejor sería que nos quitáramos la cara de espirituales y realmente viviéramos realmente como estamos viviendo. Pero cuando no nos quitamos esa máscara espiritual, aparentamos una apariencia de espiritualidad que todos nosotros o todas las personas que están en esta situación, no se les quita el deseo de justicia, pero mal encaminada, o una justicia que no es verdadera. Dice el verso 5: también le caló lo que había hecho este hombre. Imagínense un hombre rico, quitándole el único animalito que tenía y que amaba, para darle de comer a un visitante. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9: ¿por qué pues? Es una pregunta. ¿Por qué pues tuviste el poco de la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. Hermanos, cuando el verdadero profeta, cuando la palabra real de Dios viene y confronta la vida de los pecadores, hermanos, la palabra de Dios confronta, pero también trae juicio. Y la palabra de Dios desnuda los corazones de las personas. El consejo de Dios destruye el argumento espiritual de cualquier hombre. El verdadero consejo de Dios realmente hace algo en nuestras vidas para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Por eso decía que un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino tiene que venir de parte de Dios. Porque cuando viene un arrepentimiento a través de circunstancias o a través de tu propio pecado, en el sentido que no abres la puerta y lo único que quieres es salvar nuestro pellejo o nuestra relación con nuestra esposa o nuestros hijos, con nuestra iglesia, y si ese arrepentimiento verdaderamente causa muerte, no causa vida, porque no viene de parte de Dios.
Y el arrepentimiento que trae, la palabra que trae el profeta Natán es verdadera. Sabiamente hace ver su pecado a David, y David brota esa justicia aparentemente espiritual que a veces tenemos. Pero David también alcanza misericordia, hermano. Pero verso 9, la pregunta es esta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermanos, hoy en día no hablemos de las personas que no conocen a Dios, hablemos de las personas que conocemos a Dios. En muchas iglesias, con este cristianismo tan contemporáneo, ya no se tiene respeto por la palabra de Dios. Yo platicaba con mi esposa acerca de esto y decía, desgraciadamente, desafortunadamente, ya no están esos profetas que Dios verdaderamente ungía, y que la palabra del profeta tenía suma importancia porque sabía que venía de parte de Dios. Pues desgraciadamente han salido muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Desgraciadamente todo se ha corrompido, que la palabra de Dios, por causa de ellos, por causa de los profetas, de los falsos profetas, por causa de los falsos cristianos, por causa de los falsos pastores, la palabra y el consejo de Dios ha dejado de tener suma estima. ¿Qué diferencia sería si el consejo de Dios de parte de un pastor o de parte de un hermano tuviera sumamente importancia? Dice la pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David rompió la ley de Dios porque la tuvo en poco. David rompió los 10 mandamientos. David se hizo tan culpable. Hermanos, si sabemos que la ley de Dios es para mostrar nuestro pecado. Romanos capítulo 3, verso 19. Verdaderamente, hermanos, bien el juicio de Dios vino a la casa de David. Lo que él hizo en lo oculto, lo tuvo que pagar en lo público. Pero es una gran lección de parte de Dios para David. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? Romanos capítulo 3. Cuando andamos en la calle, cuando platicamos con las personas y usamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, la justicia aparente y el falso cristianismo y la falsa religión son prontos en hablar. Pero ¿qué hace la ley de Dios? ¿Cuántas veces se ha encontrado a personas que van a las iglesias y lo confrontan y les hablan? Eres como el profeta Natán, usas ejemplos que dicen que vaya a la cárcel, que muera. Cuando lo confrontas con su vida, podemos ver lo que hace la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios. Romanos 3, verso 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. El pecado, lo que usó Natán contra el rey David, fue la ley de Dios, la justicia de Dios. Hermanos, si la ley de Dios trajo fruto, reconociendo a David su pecado, por eso él puede leer, y puede escribir, o pudo escribir el Salmo 51. Vamos a ir al Salmo 51. Un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, tiene que ser para con Dios, no para con los hombres. El arrepentimiento de David, cuando Dios, hermano, convence del pecado, podemos ver el deseo de David, ese deseo de pedir misericordia, ese deseo de pedir piedad al juez, esa tristeza que causa el pecado en nuestra vida. Hay una humillación hacia Dios, y es por eso que pueden salir estas palabras de la boca de David. Es por eso que estas palabras también salieron de nuestra boca cuando nos confrontamos ante la ley de Dios, ante la santidad de Dios, hacia el Evangelio. Dice el verso 1:
ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, cuando una persona o el rey David estaba sintiendo el gran peso de su pecado, el pecado estaba siempre delante de él, y lo único que pide el rey David es piedad para con su vida. Hermanos, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Debemos de pedir más santidad. Debemos de pedir que Dios nos limpie esas áreas que nos hemos ensuciado. Y tristemente, en muchas iglesias, o a veces nosotros, lo único que le pedimos a Dios son cosas terrenales, cuando leemos la palabra de Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios causa efecto en nuestra vida, lo que debemos de pedir a Dios es que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, de su boca saldrá, y tendrá que pedirle a Dios perdón, tendrá que pedirle a Dios misericordia. Ya hemos hablado mucho que se ofrece a Cristo, no para limpiar los pecados, sino se ofrece a Cristo para mejorar nuestras vidas, para mejorar nuestro tiempo que nos queda. Cuando hablamos con una persona, una señora de los Mochis, yo me acuerdo que le hice una pregunta: señora, ¿qué es lo que usted le pediría? ¿Qué es lo que quisiera usted para su esposo que está enfermo, a punto de morir? Y ella me dijo que se ponga a cuentas con Dios. Pero ¿sabes cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas? Pero cuando la palabra de Dios, cuando no es palabra de Dios, cuando es una palabra corrupta, lo único que hace efecto es nuestra carne. ¿Qué es lo que queremos nosotros como cristianos? Queremos vivir en santidad. El verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que hizo David le afectó hasta sus huesos probablemente, porque siempre estaba delante de él su pecado. Cuando el verdadero arrepentimiento es un reconocimiento hacia Dios, no hacia los hombres. Cuando en el hombre hay un arrepentimiento real y verdadero que es causado por Dios, hermanos, ese arrepentimiento trae frutos. Ese arrepentimiento trae consecuencias ahora buenas, porque el pecado que tuvo consecuencias malas, ahora el arrepentimiento es un arrepentimiento un arrepentimiento de vida. Pero el arrepentimiento hacia los hombres es un arrepentimiento porque te cacharon, te agarraron en la movida, te agarraron en tu pecado, no tuviste más que hacer. Más que decir, yo me arrepiento, pero el arrepentimiento para los hombres, ese es un arrepentimiento que tarde o temprano causará la muerte. La muerte, hablemos de cualquier cosa, porque la muerte sabemos que es una separación. Ya no hay una comunión con Dios, ya no hay una comunión con tu esposa, se rompe tu familia, se rompe la iglesia, entre comillas, porque el cuerpo de Cristo lo sostiene el poder de Dios. Pero se puede romper la comunión entre nosotros cuando es un arrepentimiento, no sé, así entre nosotros, no es un arrepentimiento para con Dios. David reconoce que pecó contra la ley de Dios. Dice el verso 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, cuando Dios convence de pecado, el pecador reconoce que Dios es santo, o el pecador abre los ojos a la santidad de Dios. David reconoció que en lo íntimo Dios le abrió el entendimiento, Dios le dio sabiduría, comprendió. Hermanos, cuando hay el verdadero arrepentimiento, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir: nosotros somos malos y Dios es bueno. El arrepentimiento que Dios trae en nuestra vida, lo único que tiene que hacer es nosotros declararnos culpables, impotentes para estar bien con Dios, y decir: solamente tu gracia, solamente tu amor, solamente tu misericordia puede